Buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, jóvenes. Me confirma si me escuchan claro. Sí, que Bueno, vamos a dar el tiempo para que sus compañeros se conecten. Si tienen alguna duda, algún comentario que hacer. ¿Cómo vamos con nuestro tema? Pasaron la clase anterior, lo que pasaba en matemáticas. ¿Saben cuánto estaban en clase? Bueno, jóvenes, vamos a avanzar. El día de hoy vamos a ver el tema de cinemática, ¿no? Es la unidad número 7 de los 10 temas que vamos a ver en el COP de este año, ¿no? Hagamos una pequeña introducción de lo que vendría a ser la cinemática. La cinemática es una rama de la física mecánica que estudia el movimiento de las partículas, ¿no? Estudia el movimiento de las partículas sin considerar cuál es la causa que lo origina. Solo nos interesa saber en iniciativa o por lo básico es la posición de nuestra partícula. Tenemos una partícula que se desplaza, hace un cambio de posición en un relativo tiempo, entonces de ahí es donde nacen los términos de velocidad y aceleración. ¿Qué viene a ser la velocidad? Viene a ser el cociente entre el desplazamiento
y el tiempo utilizado, ¿no? El cambio de posición de una partícula. Y la aceleración es el cambio de la velocidad y el tiempo utilizado. En este caso vendría a ser que la velocidad es L, está en las dimensiones de L sobre el tiempo, y la aceleración está en las dimensiones de L sobre el tiempo al cuadrado. Entonces veamos que los sistemas de referencia de la cinemática no es nada más que el punto geométrico, que a partir de ello se contabiliza el espacio recorrido, ¿no? Ustedes pueden ver, tenemos nuestra partícula A. Nuestra partícula A se va del punto A al punto B. Este punto A puede estar representado como el vector posición A, ¿no? El vector posición A va a tener una componente en X y una componente Y. Y el vector B va a ser vector posición de nuestra partícula después. Aquí en línea negra podemos ver que la trayectoria viene a ser el recorrido que hizo nuestra partícula. Y el vector desplazamiento viene a ser la distancia entre la posición inicial y la posición final. Entonces, los sistemas de coordenadas utilizados pueden ser de coordenadas lineales, o sea, va a estar representada en una dimensión, solo en dirección de X. Puede estar en las coordenadas cartesianas, en la dirección de X, Y y Z, de acuerdo al movimiento de nuestra partícula, o el sistema de coordenadas polar. Entonces, hablemos de lo que es el reposo. ¿Qué dijimos que era el reposo? El reposo es la reacción que tiene un cuerpo cuando su posición no varía según el espacio del sistema de referencia, ¿no? Su posición no varía en espacio ni en tiempo. ¿Se acuerda que hicimos un ejemplo de esto? El carro que saltaba estaba en reposo. Nosotros nos encontramos en reposo porque nuestra posición no variaba ni de posición ni el tiempo. El vehículo lo consideramos en movimiento. También dijimos que el copiloto estaba en reposo en relación a ese sistema, al sistema que sería el vehículo en sí. Esto nos da a entender que yo puedo tener elementos que están en reposo dentro de un sistema que está en movimiento. ¿Para qué? Para facilitar el cálculo. Entonces, veamos qué es el movimiento. El movimiento no es nada más que un cambio continuo de la posición, ¿no? La trayectoria, la trayectoria de una partícula es el movimiento que se representa en una forma geométrica. Las trayectorias pueden ser representadas como líneas rectas o curvilíneas, ¿no? La trayectoria puede ser, como dicen, segmentos rectos, que son rectilíneos, o puede ser en curvas o circunferencias o en parábolas, ¿no? De acuerdo a cómo sea nuestra trayectoria, vamos a ver en qué sistema de coordenadas vamos a trabajar. Si van a ser sistemas de coordenadas rectilíneos, cartesianos de dos ejes, cartesianos de tres ejes, o polar si es una trayectoria circular. Entonces, identifiquemos qué era lo que se decía como distancia recorrida y qué era desplazamiento. La distancia recorrida es todas las distancias que se mueve mi partícula. Lo hicimos en un ejemplo claro cuando vimos el tema de vectores, que si yo tenía dos vectores o yo me desplazaba dentro de un piso, ¿no?
Si yo hacía un recorrido de izquierda a derecha de cuatro pasos y 3 pasos hacia adelante, yo podía decir que la distancia que yo había recorrido era igual a 7, ¿no? A 7 pasos. Pero el desplazamiento que yo he recorrido era de 5, ¿no? En este caso, si son un desplazamiento, sería un desplazamiento de 5 pasos. Yo hice este recorrido, pero solo mi desplazamiento viene a ser 5. Entonces, teniendo eso en cuenta, podemos hablar de lo que vendría a ser el movimiento uniforme rectilíneo. ¿Qué viene a ser el movimiento uniforme rectilíneo? Esto se caracteriza porque la trayectoria de mi movimiento es una línea recta cuya velocidad se mantiene constante en el tiempo, ¿no? Durante el tiempo que yo aplico una velocidad, siempre va a ser la misma. Va a tener el mismo módulo, va a tener el mismo sentido. Entonces, puedo decir que la aceleración va a ser igual a cero. Porque dijimos que la aceleración era el cambio de velocidad. Como no hay un cambio de velocidad, la aceleración era igual a cero. Entonces, las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme no es nada más que la velocidad es igual a la longitud sobre el tiempo, ¿no? O el cambio de posición sobre el tiempo. Entonces, veamos los términos de velocidad. El vector velocidad se define como el cambio de posición de una partícula en el tiempo transcurrido. Hagamos un ejemplo de esto. Si yo digo, este es mi eje cartesiano, mi punto A es 2 en X y 3 en Y, este es mi punto A. Luego me desplazo hasta mi punto B, que es 7 en X y 4 en Y, ¿no? Yo puedo asumir esto. Esto lo hice en un tiempo de 2 segundos, ¿no? O mejor así, yo estaba en este punto, en el punto A, cuando eran las 2 p.m. y cuando estuve en el punto B eran las 2:01 p.m., ¿no? Este recorrido lo hice en 1 minuto. Entonces, ¿yo qué puedo hacer? Puedo decir que mi posición 2 menos mi posición 1 la recorrí en que va a ser en la velocidad que hice este desplazamiento por el tiempo que me llevó. El tiempo 2, este es el T2 y esto viene a ser el T1 y esto es X1, eh, perdón, esto es X1 y esto es X2, Y1 y Y2, ¿no? Entonces yo puedo hacerlo de esta forma. Tengo, tengo el vector posición, tengo el tiempo que ha transcurrido, puedo sacar la velocidad. ¿Qué viene a ser la velocidad instantánea? La velocidad instantánea viene a ser el espacio recorrido en una relación de tiempo muy pequeña. Dijimos que este era mi velocidad de desplazamiento de A a B.
Entonces yo necesito saber mi velocidad en un punto muy pequeño. Como dijimos que la velocidad no iba a variar, entonces estos pedazos son iguales en cualquier punto. Entonces yo puedo decir que la velocidad va a ser este pedacito de X, un pedacito muy pequeño de X, con relación de un pedacito muy pequeño del tiempo. ¿Dónde vemos esta velocidad instantánea? Cuando ustedes están viendo el velocímetro de un automóvil. Dijimos que para saber cuál era la velocidad, teníamos que saber cuál era su punto inicial y el punto final, o cuál era la posición inicial y la posición final, y en cuánto tiempo yo cambié de posición. Entonces, si su vehículo está en movimiento y usted no sabe cuál era su posición inicial, cuál era su posición final, ¿cómo tendrían que encontrar la velocidad? La velocidad tendrían que agarrar un espacio muy pequeño y un tiempo muy pequeño. ¿Cuánto me desplace en ese tiempo muy pequeño? Va a ser mi velocidad instantánea. Y la velocidad media no es nada más que sacar el desplazamiento total, cuánto me tardé de ir de Santa Cruz hasta Montero, ¿no? Y el tiempo total igual. El tiempo que tardé desde Santa Cruz hasta Montero. Eso me va a dar una velocidad media. ¿Vamos bien, jóvenes? ¿Está claro cuándo es una velocidad instantánea? ¿Cuál es velocidad? ¿Cuál es la velocidad media? Sí, Entonces, vámonos a lo que vendría a ser el movimiento variado. El movimiento variado no es más que el movimiento cuando hay una aceleración constante, ¿no? ¿Qué significa esto? Que la velocidad de mi partícula va a variar en el tiempo, ¿no? Puede ser positiva como puede ser negativa. ¿Qué significa si la aceleración es positiva? Es que mi velocidad se va incrementando. Y si la aceleración es negativa, es que mi velocidad se va frenando, ¿no? Lo mismo ocurre con los términos de aceleración, que no es nada más que el cambio de la velocidad en el tiempo. La aceleración instantánea es el cambio de una pequeña parte de la velocidad en una pequeña parte del tiempo, una aceleración instantánea. Y la aceleración media no es nada más que la velocidad final menos la velocidad inicial sobre el tiempo final menos el tiempo inicial. Teniendo en cuenta las ecuaciones del movimiento rectilíneo uniforme y ecuaciones del movimiento rectilíneo uniformemente variado, podemos encontrar estas 5 ecuaciones, ¿no? O 4 ecuaciones adicionales. Esto es ecuación del movimiento uniforme rectilíneo y esta es la ecuación del movimiento uniforme rectilíneo variado, ¿no? Entonces, gracias a esto yo puedo encontrar la ecuación de la posición, va a ser mi ecuación 1, de la posición en función a la velocidad y el tiempo. La ecuación 2 de la velocidad en función de de la aceleración y el tiempo. La ecuación 3 la de la velocidad final al cuadrado en función de la aceleración y la posición. La ecuación 4 de la posición en función de la velocidad, el tiempo y la aceleración. Desarrollemos un poco cómo sería la función 1, para que quede claro. Yo tengo que quiero encontrar la posición de mi partícula teniendo en cuenta el tiempo, ¿no? Entonces yo sé que la velocidad va a ser al cambio de mi posición con respecto al tiempo.
De aquí voy a despejar la posición, voy a decir que la velocidad por la derivada del tiempo tiene que ser igual a la derivada de la posición. Yo esto han visto en matemáticas derivadas integrales, ¿sí? ¿Han visto integrales? O por lo menos el inicio de los integrales, No todavía. Un poco ya. ¿no? En las integrales no es nada más que juntar todos los pedazos pequeños para hacer un pedazo grande. ¿Cómo voy a juntar todo? Con este simbolito. Este simbolito me dice que va a ser la velocidad y la derivada del tiempo va a ser que el tiempo, ¿desde dónde? Desde su punto inicial hasta el punto que yo estoy observando, que va a ser t, ¿no? Y la posición va a ser, perdón, mi posición de su estado inicial a t. Aquí abajo lo voy a ver. Yo tenía que esto, ¿no? Era mi posición, mi vector posición o mi vector desplazamiento. Y si yo agarro, sacaba un pedacito de esto, y de todo esto yo llamaba X, un pedacito de esto era dx, ¿no? Entonces esto era x0 hasta x. O x1, esto x2. O x inicial, x final, ¿no? Entonces un pedacito de esto era de x. Cuando yo quiero volver a hacer esto otra vez grande, a la de x, le aplico el símbolo de la integral. ¿Qué me va a hacer? La integral desde que desde el punto 0 al punto x. O desde el punto 1 al punto 2. O desde el este es coma 1. O desde el punto inicial al punto final, ¿no? Entonces va a ser x, 0 y x. Esto es un poquito lo que sería las integrales. Entonces yo de aquí puedo sacar, ¿qué va a ser? La b por t menos t0 es igual a x menos x0. ¿Qué x? La x final, la x2, cualquiera de esas, ¿no? X final si era posición media de la velocidad media, ¿no? ¿Se acuerdan? Que dijimos media, instantánea y velocidad. Aceleración media, aceleración instantánea y la aceleración. Entonces, para eso eran esos términos. Entonces, yo puedo decir que x, si yo despejo, va a ser la x0, la posición inicial, más la velocidad por el tiempo final menos el tiempo inicial. De aquí es donde sale nuestra primera fórmula. Desarrollemos la segunda fórmula. Nos dice que la aceleración va a ser el cambio de velocidad con respecto al tiempo. Entonces, despejo el tiempo, ¿no? La aceleración por dt va a ser igual a la derivada de la velocidad. Aplico igual integrales, va a ser la integral de la aceleración con respecto al tiempo por la integral de la velocidad. Que va a ser la aceleración por t, cuando t tiende desde su punto inicial a t, va a ser la velocidad del punto inicial a b. ¿Qué haría la aceleración? Es t
menos T0 igual a B menos B0. Teniendo como final que la velocidad va a ser igual a la velocidad inicial más la aceleración por el tiempo menos el tiempo cero. ¿No? Así se determina la segunda ecuación. La tercera ecuación, ¿qué voy a hacer? Nos pide encontrar la velocidad en función de la aceleración y la posición, ¿no? Entonces, si me piden encontrar la posición, ¿qué va a pasar? No tengo la variable tiempo, ¿no? No tengo mi variable tiempo. Entonces, yo puedo agarrar y decir, si despejo de acá, ¿no? Que la derivada del tiempo es igual a la derivada de la posición sobre la velocidad, ¿no? Esto lo saqué de esta ecuación, solo cambié el orden. Entonces, reemplazo de la derivada del tiempo en esta otra ecuación. Yo puedo decir que la aceleración es igual a la derivada de la velocidad sobre la derivada del tiempo. Ahora, ¿cuál tiempo? Este de acá. Debe ser la derivada de la posición sobre la velocidad. Extremos con extremos, medios con medios. La aceleración va a ser la velocidad por la derivada de la velocidad con respecto a la posición. Esto me quedaría que la aceleración por la derivada de la posición va a ser igual a la velocidad por la derivada de la velocidad. Ahora, como decía, aplicamos integrales a ambas partes. ¿Qué haría? La aceleración por X desde su posición inicial a su posición menos. Ahora la integral de una función con respecto a la función va a ser un medio por X elevado a la 2. Este exponente, cada vez que lo vaya integrando, va a ir pasando. Este exponente pasa a dividir, ¿no? Entonces la integral de un medio de X al cuadrado va a ser un medio por un tercio de X a la 3, ¿no? Esto quedaría 1 sobre 6X a la 3. Así se van haciendo las integrales, se van sumando. En este caso solo nos interesa saber de esto para nuestro ejercicio. Entonces va a ser, ¿qué dijimos? Un medio de b al cuadrado. Cuando parte desde 0, ¿cuál era su velocidad inicial? AB. Entonces yo saco que la aceleración por X menos X sub 0 va a ser igual a un medio de la velocidad al cuadrado menos la velocidad sub 0 al cuadrado. Esto despejo queda 2a x menos x0 igual a b al cuadrado menos b sub 0 al cuadrado. Despejando me quedaría b2 o b sub 0 más la aceleración. ¿Cuál estábamos haciendo? La 3, ¿no? De aquí. B cuadrado, pero vamos a borrarlo. B cuadrado menos b sub 0 al cuadrado más 2 veces a por x menos x sub 0, ¿no? De ahí es donde sale
nuestra tercera ecuación. Y la cuarta ecuación viene a ser, yo tengo que A va a ser la variable de la velocidad, la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Entonces puedo decir que A por D de t es igual a D de B, ¿no? Aplico integrales a ambos lados, sería A por T sub 0, T sub 0. En este caso lo voy a mantener como T va a ser igual a B menos B sub 0. Si yo reemplazo, lo voy a decir que B es igual a B sub 0 más A por T. Ahora yo de aquí, esto lo puedo reemplazar acá, ¿no? O esto lo puedo reemplazar de acá. Entonces yo puedo decir que si B era igual a dx sobre dt, entonces dx sobre dt, derivada de la posición con respecto al tiempo, va a ser igual a que a mi posición inicial más A por T. Despejo de X es igual a B inicial más A por T por DT. Esto va a ser, aplico la integral, va a ser X menos X0, ¿no? B0 por T. Entonces esto lo pongo entre paréntesis menos T0. Más un medio, para que no se chipen, esto estaría así, la integral de B sub 0 de dt más la integral de A por T por d de t. X0, X menos X0 es igual a B0 por T, B0 a T, más un medio de A por T al cuadrado de T0 a T. Esto quedaría igual a X o a la X0 más B sub 0 por T menos T0 más un medio de A por T al cuadrado menos T sub 0 al cuadrado. Esta es la ecuación final, la ecuación 4. Entonces, para ver el movimiento uniforme, el uniforme rectilíneo, el movimiento uniforme rectilíneo variado, no tengo que aprenderme nada más que esta ecuación, estas dos ecuaciones. Lo demás es reemplazar, ¿no? De acuerdo a lo que se me vaya pidiendo, yo voy a aplicar solo esas dos funciones y lo reemplazo. Hasta ahí vamos bien. ¿Están siguiendo? ¿Entendieron? Entonces sigamos. Los tipos de movimientos. Como mismo vamos a estudiar movimientos uniformes y los movimientos uniformes los vamos a considerar como la caída libre con lanzamiento
el movimiento de abajo hacia arriba, el movimiento horizontal, el movimiento de proyectiles y movimiento circular. ¿Qué viene a ser la caída libre? La física considera la caída libre a todos los movimientos que son afectados por la gravedad, cuya velocidad inicial es igual a cero. Teniendo esto en cuenta, yo puedo encontrar la altura en función de la gravedad por el tiempo, puedo encontrar la velocidad final, la velocidad a la cual llega mi partícula al suelo con respecto a la altura y la gravedad, y puedo encontrar la velocidad final, o sea, la velocidad a la que llega mi partícula al suelo, tomando en cuenta la aceleración y el tiempo en que cae. No se olviden que nosotros estamos considerando como que la gravedad hacia abajo es positiva, ¿no? ¿Por qué lo consideramos hacia abajo como positiva? Porque dijimos, si un cuerpo va cambiando su velocidad, es porque existe una aceleración. Si la aceleración era positiva, era que va aumentando su velocidad. Si la aceleración es negativa, es porque va disminuyendo su velocidad. Entonces, un elemento, a medida que va cayendo, va aumentando la velocidad. Entonces, por eso considero como la gravedad como positiva. Van a haber libros donde toman en cuenta que el movimiento de la gravedad es negativo, pero es lo que vimos en el tema de estática, es simplemente orientación, ¿no? También podemos encontrar el tiempo en función de la velocidad y la gravedad, ¿no? El tiempo que tarda en caer nuestra partícula o el tiempo que tarda en caer nuestra partícula considerando la altura y la gravedad. En este caso hemos hablado de que nuestra posición era de X, pero vamos a poner que la velocidad era derivada de la posición de X sobre sobre dt. Entonces, como estoy hablando de alturas, caída libre son alturas, por lo general damos como nombre dy, ¿no? Sobre dt. Entonces, no es nada más que el cambio de posición, pero vienen a ser las mismas funciones. ¿Qué viene a ser la caída libre? La caída libre con lanzamiento. Ocurre que en la caída libre con lanzamiento se considera que la velocidad inicial que tiene mi partícula no es igual a cero, sino que ya tiene una velocidad inicial. No es lo mismo cuando ustedes agarran, levantan un balón y simplemente lo sueltan, eso dejarlo caer. Mientras que si ustedes tienen un balón y lo lanzan hacia abajo, ya viene a ser una caída libre con lanzamiento. ¿Por qué? Porque su balón va a caer con la velocidad que ustedes le dieron, más la velocidad que va ganando por efecto de la gravedad. Aquí podemos ver que siguiendo las mismas ecuaciones, puedo encontrar las diferentes ecuaciones para encontrar la altura con respecto a la velocidad y la gravedad. Y el tiempo, la velocidad final que llega o la velocidad con la cual llega al piso, sabiendo la altura al que fue lanzado y la gravedad, o el tiempo o la velocidad final en función del tiempo y la gravedad, ¿no? Si hay alguna duda, si hay algo que no entienden, díganlo, lo explicamos, de dónde sale la cada fórmula, o cómo tienen que encontrarlo.
Entonces, si ustedes ven, aquí tenemos igual el tiempo en función de la velocidad y la gravedad, o el tiempo en función de la altura y la gravedad. ¿Qué viene a ser el lanzamiento hacia arriba? El lanzamiento vertical viene a ser el lanzamiento vertical, en donde una partícula se lanza en dirección o en dirección opuesta a la gravedad, ¿no? Viene en esta dirección. ¿Qué va a ocurrir en esta dirección? La gravedad me va a significar que me lo va a frenar a mi partícula, o mi balón, o el cuerpo que estoy lanzando. Entonces lo voy a considerar como negativo. Cuando llega a su punto máximo, ¿qué ocurre? Aquí tenía una velocidad inicial que era distinta de cero, llega a este punto, a su altura máxima, con una velocidad final igual a cero, ¿no? Y la gravedad lo que hizo, y frenando mi balón. Luego esto lo puedo considerar como una velocidad inicial 2, que es cero, y llega a un punto de una velocidad 2 final distinta de cero, ¿no? Entonces, cuando ocurre este movimiento, yo puedo considerar que esto se estaba desacelerando y en este caso acelerando. Entonces, en un cierto punto, aquí la velocidad van a ser iguales, ¿no? En este plano, las dos velocidades van a ser iguales. Tanto de subida como de bajada tienen que ser iguales. Entonces, a esto es lo que yo llamo movimiento o lanzamiento vertical o movimiento de abajo hacia arriba. Profe, ¿Sí? hasta donde marcó la B, hasta ahí serían velocidades iguales, ¿no? Velocidades iguales. O sea, si yo lanzo mi balón con una velocidad, ¿no? Vamos a decir la velocidad igual a X, y esto se va a demorar un T, ¿no? Un tiempo igual a T. En este punto, mi velocidad, ¿qué va a ser? La velocidad que yo tenía, ¿no? La velocidad cero más mi velocidad X por el tiempo T, ¿no? Es lo que, pero esto era X más la gravedad, o mejor dicho, como estamos frenando, menos la gravedad por el tiempo T. Esto va a ser igual a mi velocidad. ¿Qué pasa? Cuando yo subo, llegó a cero y se volvió a acelerar, digamos, ¿no? Entonces, en este otro punto va a ser X más G por T. Esta es la otra velocidad. Tienen que ser las dos velocidades iguales. Ustedes llegan a lanzar. ¿Qué va a pasar en este otro punto? A la misma altura que ustedes estaban lanzando, tiene que ser el B sub 0, tiene que ser igual, ¿no? El sub 0, 2. Tiene que ser igual al B sub 0. Por eso, si ustedes están desacelerando con la gravedad y están acelerando de nuevo con la gravedad, las dos velocidades en el mismo plano tienen que ser iguales. Podemos ver aquí las ecuaciones, ¿no? Las ecuaciones en función del tiempo, las ecuaciones en función de la altura. ¿Le entendiste? Falta algo que te lo explique, Entonces, está bien, muchas gracias. ¿no? En todo caso,
El día lunes lo vamos a ver con ejercicio. Lo que yo necesito que ustedes comprendan es esto, ¿no? Sus funciones básicas, las funciones que ustedes se tienen que aprender de memoria son estas dos. ¿No? Son estas dos. Esta función 1 y esta función 2. De estas dos sale todo lo que necesitan. Un ejemplo dice encontrar la altura en función de la velocidad. Esto era mi altura en función de la velocidad. ¿Cuál era mi altura inicial? 0, ¿no? Mi velocidad inicial, yo la tengo. Me dice cuál es la aceleración, es la gravedad, ¿no? Me piden encontrar la velocidad final. ¿Cuál es la velocidad final? ¿No? De aquí lo está sacando. Que mi velocidad inicial, mi velocidad final es igual a 0. Me da el valor inicial, me da la aceleración, que es la gravedad, y lo único que hace es despejar. ¿Están entendiendo, joven? No es nada más que aplicar estas dos fórmulas. Van a ver que cuando ustedes hagan los ejercicios, cuando hagamos los ejercicios, aplicamos estas dos fórmulas. Si nos ponemos a contar, vamos lo que es caída libre con lanzamiento vertical, ¿no? Si ustedes se quieren memorizar todas las fórmulas, ¿cuántas tendríamos? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Aquí llevamos 6. Aquí hay otra más. 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 fórmulas. Solo hasta el lanzamiento vertical y el lanzamiento de arriba a abajo. De abajo hacia arriba. 20 fórmulas para aprenderse de memoria. Van a ver que ustedes van a decir, no, profe, usted no puede reducir las fórmulas. Están reducidas. Estarían reducidas, pero serían 20 fórmulas reducidas. ¿Cuántas fórmulas en realidad necesitan aprenderse? Solo estas dos. De acuerdo a estas dos, van a ir buscando lo que les hace falta. El caso de acá, para calcular, nos pide calcular el tiempo, ¿esto de qué era? De lanzamiento, ¿no? El tiempo en función a la velocidad y la altura. Nos dicen que calcula el tiempo que va a tardar un objeto, ¿no? Que se lanza a cierta velocidad. Vamos a ponerle que se lanza a la velocidad 1. Esta es su velocidad 0, va a ser igual a v1. ¿No? Nos piden encontrar el tiempo. En este caso, va a ser, esto es el tiempo total, ¿no? El tiempo de subida
yo lo que hago, me voy a estas fórmulas. De aquí podía sacar que B es igual a D de X sobre D de T. Y A es igual a D de B sobre D de T. Nos piden encontrar X, nos piden encontrar T. Entonces yo voy a ir despejando primero de acá, ¿no? Yo puedo decir que D de T es igual a D de X sobre B. Entonces yo despejo acá. A va a ser D de T por D de B. Y D de T era A por D de X. Este B pasa arriba. B por D de B. Donde A va a ser X menos X sub 0 igual a 1/2 de B al cuadrado. B final menos B inicial al cuadrado. X sub 0, vamos a decir que esto es 0. Entonces va a ser 2 veces A por X, como estamos hablando en lanzamiento vertical, va a ser por Y, ¿no? Es igual a B al cuadrado final menos B al cuadrado inicial. Entonces, B al cuadrado final va a ser B inicial al cuadrado más 2 veces la aceleración por Y. Ahora, ¿la aceleración cuál era? La gravedad, ¿no? Puedo decir que B cuadrado va a ser igual a B inicial al cuadrado. Ahora, como está frenando, va a ser menos 2 veces G. Y está Y lo estoy nombrando aquí como H. Nosotros lo vamos a mantener como Y. Ya tengo la velocidad al cuadrado. Ahora, yo sé que la aceleración es igual aquí a la velocidad sobre el tiempo, ¿no? Si yo reemplazo, yo digo que T es igual a la velocidad sobre la aceleración. ¿Cuál va a ser la velocidad? Va a ser esta velocidad de acá, ¿no? ¿Me están siguiendo? Sí. Entonces, yo de aquí agarro y reemplazo. Donde yo voy a obtener, que era, si ustedes lo ven acá, estamos en este punto. Va a ser menos la velocidad inicial. Todo este valor, ¿no? Este valor lo que yo estoy haciendo es esto. Raíz cuadrada de BI menos 2 veces E por Y. No es nada más. Entonces yo agarro y reemplazo. ¿Qué velocidad va a ser? Esto de aquí lo voy a borrar. ¿Dónde está mi lápiz? Ahora sí. Va a ser B2 menos BI sobre la gravedad. BI, voy a poner como negativo, más B2. ¿Pero qué era B2? Raíz cuadrada de esto, ¿no? Entonces yo puedo decir que la raíz cuadrada de un número era más o menos, ¿no? La raíz cuadrada.
Entonces, por eso es que existe este valor de acá. BI más menos raíz cuadrada de BI al cuadrado, esto está aquí, BI al cuadrado, menos 2G por Y, todo esto sobre la gravedad. De ahí es donde nace esta fórmula de acá. ¿Han visto? Hemos aplicado solo lo que es aceleración, igual a la velocidad sobre el tiempo, y aquí igual, ¿no? La velocidad es la distancia sobre el tiempo y la velocidad es la diferencia de la velocidad sobre el tiempo. Solo se hizo la simplificación para encontrar esta fórmula. ¿Podría explicar otra vez la de la izquierda? Por favor, donde salía la fórmula. En esa parte ya lo Ya, borré. ya ahorita lo voy a hacer. Vamos a hacerlo un poquito más ordenado. Nos decía que la velocidad era el diferencial de x sobre t, ¿no? El diferencial de t. Entonces, yo encontraba, reemplazaba acá, ¿no? D de t igual a d de x sobre b. Y decía que a era d de b sobre d de t. Si yo reemplazo, puedo decir que a por d de t es igual a d de b, ¿no? Estoy llevando este que está así, dividiendo a multiplicar. Ahora voy a reemplazar este d de t con este de acá. Y yo voy a obtener que a va a ser d de x sobre b igual a d de b. A va a ser por d de x igual a b por d de b. Aplico integrales a ambos lados. Este x lo voy a reemplazar por y, ¿no? A por y menos y sub 0. Así lo voy a dejar. Por b cuadrado, 1 medio sobre b. B cuadrado menos b sub 0 al cuadrado. Esto de acá. Ahora, ¿cuánto es b de y sub 0? 0. Entonces yo puedo decir que 2 veces a por y es igual al b final al cuadrado menos b sub 0 al cuadrado. Donde b final va a ser b sub 0 al cuadrado más 2 veces a por y. Como dijimos que esto está frenando la b final, esto lo voy a aplicar raíz cuadrada. Voy a tener que hacer la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado menos 2 veces la gravedad por y. Ahí me queda b. Ahora, si yo sigo aplicando esto, ¿no? Yo puedo decir que d de t es igual a d de b sobre la gravedad, sobre g. Aplico integrales, va a ser t menos t sub 0 es igual a b de 0 a b sobre g, ¿no? Va a ser b menos b sub 0 sobre g. Ahora yo lo ordeno. Puedo ordenarlo que me quede menos b sub 0 más b es igual a g. Entonces, yo asumo esto y agarro, reemplazo, ¿no?
va a ser menos b sub 0 más menos la raíz cuadrada de b sub 0 al cuadrado menos 2 veces g por y sobre g. Esto es para encontrar el valor de t, ¿no? ¿De qué? De un ejercicio donde me dé la velocidad de lanzamiento y la altura a que está llegando mi balón, ¿no? Yo lanzo un balón hacia arriba y llega hasta los 5 metros, calcule el tiempo que tardó en llegar hasta los 5 metros, ¿no? Sabiendo que su velocidad inicial era 3 metros sobre segundo. Entonces yo voy a calcular así el tiempo. Y es de esta forma que yo puedo encontrar el tiempo en función de la velocidad inicial y la altura. Si ustedes se dan cuenta, no es nada más que de estas dos fórmulas. B igual a la derivada de la posición con respecto al tiempo y de A es la derivada de la velocidad con respecto al tiempo. Ahora sí, ¿está más claro? Sí, eso. Vamos a lo que es el lanzamiento horizontal. Ocurre un lanzamiento horizontal. En el lanzamiento horizontal nos dicen que nuestra partícula tiene dos movimientos, ¿no? Uno en dirección de X, una velocidad en X, y una velocidad en Y. ¿Qué ocurre con mi velocidad en X? No hay nada que me lo esté frenando, ¿no? No hay una aceleración en X. Entonces, mi movimiento en X, ¿no? Mi velocidad en X se mantiene constante. Pero, ¿qué si ocurre? Esto estaba en un punto apoyado, entonces mi velocidad inicial en Y era igual a 0. Y como este va ganando velocidad, la aceleración, la gravedad va a ser positiva. Entonces, en este punto va a tener una velocidad en Y distinta de 0 y una velocidad en X, que viene a ser la misma velocidad con la que parte mi balón, ¿no? Entonces, de eso se trata el movimiento horizontal. Es un movimiento que inicialmente tiene una velocidad en X, pero no tiene velocidad en Y. O podemos hacer con otro ejemplo, un proyectil, digamos, ¿no? Un avión, y yo soy malo dibujando, tengo mi avión, el cual lleva una velocidad. Este deja caer una bomba y esta es la dirección, ¿no? ¿Qué va a pasar? Esta bomba iba en este sistema de equilibrio. Llevaba la misma velocidad del avión. Ahora, por efecto de la gravedad, va ganando aceleración, gana esta aceleración y va a tener una velocidad en Y. Cuando llega a este punto, no es nada más que la sumatoria de la velocidad en y la velocidad en X, y va a tener esta dirección, ¿no? Esta va a ser mi velocidad final. A eso se llama el movimiento horizontal, ¿no? Lanzamiento con movimiento horizontal. Lo mismo para esto. Yo necesito ver cuánto va a ser mi alcance.
de mi lanzamiento no es más que saber el tiempo, ¿no? Como dijimos, en X, mi velocidad en X se mantiene constante. Entonces yo puedo decir que B en X va a ser d de X sobre d de T, ¿no? Yo quiero ver mi alcance, va a ser X igual a la velocidad en X por el tiempo. Ahora, ¿cuánto va a ser el tiempo? El tiempo de mi caída libre, ¿no? El tiempo que tarda en caer es lo que voy a reemplazar acá. Entonces, si yo quiero encontrar mi desplazamiento máximo, voy a decir que va a ser X igual a Bx, mi velocidad horizontal, por el tiempo. El tiempo de caída es la raíz cuadrada de 2 veces h por g. ¿No? Teniendo en cuenta que yo tengo la altura h. ¿De dónde puedo reemplazar mi altura h? Puedo reemplazar de acá, ¿no? De aquí encuentro h y puedo encontrar mis aceleraciones, mi altura, puedo encontrar los tiempos. Entonces no es nada más que ustedes comiencen a jugar en cómo despejar esta prueba. Aquí lo tenemos simplificado, ¿no? Si ustedes quieren encontrar el tiempo, ¿no? Decimos que A era igual a la derivada de B con respecto al tiempo. Y B es la derivada de X con respecto al tiempo. Yo reemplazo esto acá. A es igual a ¿qué? Pero A por D por T igual a D de B. Y yo reemplazo esto así. Yo puedo decir que A por D T, la integral de la integral de D de B por D de X sobre D de T. Esto va a anular a este y esto quedaría así, ¿no? A por T es igual a D de X por D de T. Donde lo vuelvo a despejar. A por T por D de T es igual a D de X. Esto va a ser un medio de A por T al cuadrado igual a X, ¿no? Yo de aquí paso a multiplicar. Este X va a ser Y. Vamos a decir que va a ser T al cuadrado es igual a Y por 2 sobre A. Entonces de aquí despejo T va a ser raíz cuadrada de 2 por Y sobre A. O lo mismo de que decir 2 veces H sobre G, la raíz cuadrada, ¿no? Es lo mismo que encontramos acá. De ahí donde salieron las formulitas. Entonces, por eso le digo, no necesitan aprenderse todas las fórmulas, las 20 y tantas fórmulas que pillamos. Solo necesitan saber estas dos y de ahí van a sacar todo lo demás. El movimiento del proyectil. ¿Qué vendría a ser el movimiento del proyectil? Es el lanzamiento de una partícula con una velocidad inicial distinta de cero. Este se la lanza de forma vertical con un ángulo distinto de cero, ¿no? Tiene un ángulo de inclinación. Entonces, mi partícula
va a tener, ¿qué pasa con esta partícula? Va a tener una velocidad en Y y una velocidad en X. ¿Cuál va a ser mi velocidad en Y? ¿Alguien se acuerda? La velocidad en Y, ¿cuál va a ser? Igual a qué, según esta gráfica. ¿Se acuerdan o no? Va a ser mi velocidad inicial por el seno de este ángulo, por el seno de ángulo θ. Y la velocidad en X, ¿qué va a ser? La velocidad en X va a ser mi velocidad inicial por el coseno del ángulo θ. Entonces, este movimiento parabólico va a tener una restricción. ¿Cuál es la restricción? La gravedad. En este tramo, mi gravedad es negativa. En este otro tramo, mi gravedad es positiva. Mi velocidad X en X es constante. Entonces, mi velocidad acá va a ser igual. Entonces, viendo esos principios, yo puedo considerar lo siguiente. Que tenía que la aceleración era igual a la diferencia de la velocidad con respecto al tiempo, ¿no? Yo despejo, puedo decir que d de t es igual a la diferencia de velocidad con respecto a la aceleración. Entonces, yo puedo decir que t menos t0 va a ser mi velocidad menos mi velocidad cero sobre la gravedad. Con que el t0 va a ser igual a 0. Me pide encontrar el tiempo que tarda en subir. Entonces la gravedad, dijimos que de subida, esto va a ser negativo. ¿Y cuál va a ser la velocidad que yo voy a tomar? La velocidad final, ¿cuál va a ser? Como esto está en subida, mi velocidad final es 0, ¿no? Y esto es velocidad inicial. Entonces esto es 0. Este menos, con este menos se van a ir, me va a quedar que t va a ser igual a la velocidad 0 sobre la gravedad. ¿Pero qué velocidad? La velocidad en y. Y mi velocidad en y va a ser igual a t igual a v sub 0 seno del ángulo θ sobre e. De aquí donde tenemos el tiempo de subida. Considerando esto. El tiempo parte en 0, la velocidad final, como está en subida, va a ser 0, la gravedad era negativa, entonces este negativo con este negativo se van a simplificar, me quedaría la velocidad en y sobre la gravedad. Ya tengo el tiempo de subida, ¿no? Tenía mi movimiento parabólico, esto es h, ¿no? Esto es t. Esto es lo que yo encontré, este tiempo. ¿Qué pasa con el tiempo de vuelo? Dijimos, con lo mismo que tiene que salir, tiene que llegar. Entonces, ¿qué va a hacer esto? El tiempo total o el tiempo de vuelo va a ser 2 veces el tiempo de subida. Donde el tiempo de subida era igual al tiempo en y, ¿no? Entonces yo puedo decir que el tiempo total va a ser 2 veces, el tiempo total va a ser 2 veces t de y, que era igual a 2 por v sub 0, seno de θ sobre e. Aquí encontramos la segunda ecuación. No es nada más que se den cuenta. Ahora nos pide encontrar
H. Nos pide encontrar la altura. ¿Se acuerdan que dijimos que B era igual al dx? En este caso lo voy a poner directo. dy sobre dt. Y A va a ser A. Se colgó mi lapicito. dB sobre dt. De aquí despejo T. dt va a ser A dy sobre B. ¿Qué ve? B en Y. Entonces, despejo que va a ser la gravedad por d de t es igual a la velocidad de B en Y. Puedo decir que va a ser la gravedad por d de t, que va a ser d de Y sobre B en Y por d de B en Y. La gravedad es igual a la d de Y por B en Y por d de B en Y. Integrales, e por Y menos Y sub 0 es igual a 1/2 de B Y al cuadrado. ¿No? ¿Cuál era la BY? BY final menos BY 0 al cuadrado. ¿Cuál es la Y sub 0? 0. Y la B final, 0. ¿No? Entonces esto quedaría, Y sub 0. Esto quedaría dos veces Y, perdón, dos veces G por Y igual al BY menos BY sub 0 al cuadrado. No pedía encontrar Y, va a ser 2G, ¿no? Menos B Y sub 0 al cuadrado. ¿Cuánto era Y sub 0? B0 al cuadrado por seno de tita al cuadrado sobre 2 veces G. Como G está en subida, era negativo, es escribiendo como negativo, se simplifica, ¿no? Quedando como que Y, o en este caso H, la altura máxima va a ser la velocidad inicial al cuadrado por el seno de tita. De aquí es donde sale esta otra fórmula. Ve que no es nada más que ustedes se sepan estas dos y solo despejen de acuerdo a lo que van necesitando. La última fórmula, la del alcance, ¿no? Teníamos que B en X era igual a qué? A la diferencia de X a X sobre T. Como dijimos que era el tiempo total. Entonces yo tengo que despejar X, que va a ser el alcance máximo, va a ser a Bx por el tiempo total. ¿Qué era Bx? P sub 0 por coseno de tita. Y tiempo total que era 2 veces el tiempo de subida. X es igual a 2 veces P sub 0
coseno de tita, y el tiempo de subida que era b sub 0, seno de tita sobre la gravedad. Entonces esto me queda que el alcance va a ser 2 veces b sub 0 al cuadrado, seno de tita por coseno de tita. Entonces, son de las mismas formulitas, van apareciendo las otras, las que van necesitando. La otra ecuación es la ecuación de la trayectoria. ¿Qué pasa? Que esta es una parábola, ¿no? El movimiento de un proyectil no es nada más que una parábola. Y sabíamos que la ecuación de la parábola era a menos, en este caso menos porque está hacia abajo, menos a por x al cuadrado más b por x más c. Esta es la ecuación de la parábola. Si yo lo puedo reemplazar, como esta no está en el centro, ¿no? Esto sería una parábola así, ¿no? Como se está desplazando, entonces por eso es que aparece estos valores, ¿no? Que y es igual a esta altura, h, que vendría a ser este c, más tita del ángulo, ¿no? Por esta trayectoria de acá, tita de x. Porque yo sé que tangente de tita era y sobre x. Entonces y tiene que ser tangente de tita por x, ¿no? Y menos por este de acá, porque está apuntando hacia abajo. Y todo este valor viene a ser dado la gravedad sobre 2 veces la velocidad cuadrada por coseno cuadrado de tita. Esta es la ecuación de la trayectoria. Cuando ustedes quieran encontrar cualquier punto, ¿no? Quieran encontrar este valor y este valor x. Van reemplazando las posiciones de x y encuentran el valor de y. Esta ecuación muy pocas veces se utiliza. Pero con esto terminaríamos lo que sería el movimiento de proyectiles. Entonces ya vimos que el movimiento rectilíneo tenemos el movimiento uniforme y el uniformemente variado. ¿Cuáles serían las aplicaciones para encontrar las ecuaciones del movimiento en caída libre con lanzamiento vertical, ¿no? Caída libre con lanzamiento hacia abajo, el lanzamiento de abajo hacia arriba. ¿Qué ocurriría en este punto? No es nada más que una caída libre con lanzamiento, con una velocidad inicial distinta de cero. Tendríamos el lanzamiento horizontal, donde hay una componente horizontal, una Bx y una By. En el caso inicial, Bx es distinto a cero, pero By es igual a cero. En su posición final, Bx se mantiene constante y By va en función a la gravedad. En este caso positivo porque va ganando velocidad. El lanzamiento de proyectiles viene a ser dos movimientos, un movimiento en X, un movimiento en Y, donde el movimiento en X es constante, el movimiento en Y, si va a variar, va a tener un tramo negativo, donde la gravedad me crea
me va frenando mi movimiento, y un sector positivo donde la gravedad va aumentando. Entonces con eso terminaríamos con el movimiento uniforme rectilíneo y el uniformemente variado rectilíneo. ¿Qué nos faltaría ver? El movimiento circular. No mucho ya eso, muy complicado. Vamos a hacer un resumen porque creo que ya nos estamos quedando sin tiempo. El movimiento circular, ¿qué es? Cuando la trayectoria, dijimos que la trayectoria era lo que se desplazaba mi partícula. Cuando la trayectoria es una circunferencia. Entonces yo voy a tener un movimiento circular uniforme que viene a ser aplicado de la misma forma que el movimiento rectilíneo. Ahora, ¿qué va a variar? Va a variar el ángulo que se está desplazando. Si la velocidad es uniforme, es constante, el ángulo varía con respecto al tiempo de forma constante. Si el movimiento es variado, la aceleración es constante, ¿no? Entonces, la aceleración de mi ángulo va a ser al cambio de la velocidad angular. No es nada más que el cambio de la velocidad angular. Entonces, vamos a tener la misma fórmula que tuvimos con el movimiento rectilíneo, ¿no? Esto era velocidad rectilínea, va a ser el desplazamiento en función del tiempo. La aceleración rectilínea va a ser la variación de la velocidad rectilínea con respecto al tiempo. Entonces, ¿qué tenemos? ¿En qué son semejantes estos dos movimientos? ¿No? Dijimos que la velocidad angular era el cambio de ángulo con respecto al tiempo. Y la velocidad rectilínea es el cambio de posición con respecto al tiempo. Las coordenadas polares era el ángulo θ y esto era r, ¿no? En coordenadas cartesianas, esto era x y esto era y. Y esto es r. Entonces podemos asumir que estas r son iguales. Este cambio de giro, lo único que no va a cambiar es esto, ¿no? Que la velocidad rectilínea va a ser el radio de mi posición por la velocidad angular. La aceleración rectilínea es el radio de mi vector posición por la aceleración angular. Entonces yo puedo cambiar, llevar de esto a esto, ¿no? Lo puedo llevar de esto a esto. En caso, yo tengo una rueda con un radio. Nos piden encontrar la velocidad rectilínea. ¿Qué va a pasar esta rueda? Para encontrar esta velocidad, ¿qué necesito ver? ¿Cuántos giros, cuántos grados se está desplazando con respecto al tiempo, ¿no? Tengo el radio, tengo la velocidad de giro, puedo encontrar el tiempo. Y el tiempo lo encuentro acá. Solo lo reemplazo. ¿Está claro, jóvenes? Lo que vendría a ser el movimiento circular. El movimiento circular viene a ser lo mismo que el movimiento rectilíneo. En vez de cambiar sus posiciones en X, va a cambiar los ángulos θ. ¿Está claro? ¿No está claro? ¿Se les complica algo? Con esto ya veríamos el Más tema o de menos, más o menos. cinemática. Cuando hagamos ejercicio el día lunes, ahí vamos a despejar todas las dudas que hay y vamos a ver cómo tienen que resolver sus ejercicios. Acuérdense
Los ejercicios para su examen no son tan complicados, no son tan complejos, pero tampoco se confíen, ¿no? Eso sería todo, jóvenes. Que tengan buen fin de semana. Conmigo nos vemos el día lunes. Como digo, vengan el lunes preparados, con ganas de preguntar, con ganas de sacarse las dudas que tengan. Disculpe, ¿Sí? ¿la diapositiva de estática la mandó o no? No, no, se la mando más tarde. Se Sí, las envío está. más tarde para que la estudien todo el fin de semana y esta también. Ya, Igual, ok, gracias. igual las grabaciones de las clases para que lo tengan para el fin de semana. Ok, jóvenes, que tengan buen fin de semana. Hasta luego, Inés. Hasta Hasta luego, ingeniero. luego. Gracias.